¿Alguien alguna vez te dijo que la ansiedad es falta de fe? Tranquilo, porque hoy vamos a hablar de la ansiedad, pero desde una perspectiva bíblica. Ella llega sin avisar, sin pedir permiso, sin preocuparse si estás preparado o no. A veces aparece en medio de la noche, cuando todo está en silencio, pero tu mente sigue haciendo ruido. Acuestas el cuerpo, pero la mente no descansa. Los pensamientos empiezan a correr, y de repente ya estás atrapado en escenarios que ni siquiera han sucedido. Otras veces viene durante el día, en medio de tareas simples, en medio de conversaciones, en medio de momentos que deberían ser ligeros. Y por fuera, parece que todo está bien, pero por dentro, algo está acelerado, inquieto, fuera de lugar. Intentas ignorarla, pero vuelve. Intentas distraerte, pero insiste. Intentas orar, pero parece que las palabras no fluyen. Y quizá lo más difícil es esto. Crees en Dios, pero aún así sientes ansiedad. Y eso empieza a generar un conflicto dentro de ti. Porque piensas, si Dios está conmigo, ¿por qué todavía me siento así? Si tengo fe, ¿por qué mi mente no se detiene? Si oro, ¿por qué esta inquietud continúa? Y poco a poco, además de la ansiedad, viene la culpa. Pero déjame decirte algo con mucha claridad antes que nada. La ansiedad no es señal de que Dios se haya alejado de ti. La ansiedad no es prueba de que tu fe se terminó. La ansiedad es una señal de que hay una batalla ocurriendo dentro de ti, y tal vez aún no has aprendido a vencerla de la manera correcta. Ahora piensa conmigo por un momento. Y si el problema no es tu falta de fe, sino la falta de dirección espiritual sobre qué hacer con lo que sientes, y si Dios no te dejó sin respuesta, sino que tú aún no has visto el camino, porque la verdad es que la Biblia no ignora la ansiedad, no la trata como algo superficial, va directo al punto y entrega algo extremadamente poderoso, un camino claro, práctico, espiritual y posible. Y eso es exactamente lo que vas a entender hoy. Hoy vas a descubrir por qué la ansiedad continúa incluso cuando crees en Dios, el error silencioso que alimenta la inquietud dentro de tu mente, y el método bíblico, paso a paso, para experimentar una paz real, no teórica, sino vivida. Y todo esto está revelado en Filipenses capítulo 4. Pero antes de entrar en esto, déjame presentarme. Mi nombre es Caleb. Soy un apasionado por estudiar la Biblia y vivir los valores cristianos en el día a día. Y estoy aquí con un propósito muy claro: plantar la semilla de la palabra de Dios en tu corazón. Porque creo profundamente en algo. Una sola verdad, cuando realmente se entiende, puede transformar completamente una vida. Y tal vez hoy sea el día en que algo dentro de ti comience a cambiar. Y si hoy estás lidiando con ansiedad, creo que este mensaje puede ser un punto de inflexión en tu historia, porque lo que vas a escuchar aquí no es opinión, es principio. Y cuando aplicas principios, tu vida empieza a cambiar de adentro hacia afuera. Ahora, para entender cómo vencer esta batalla, necesitas ver algo que la mayoría de las personas nunca percibe. Y si el problema no es tu fe, sino la forma en que estás lidiando con tus pensamientos, porque la ansiedad no comienza en las circunstancias, comienza dentro de la mente. Es la conversación interna. Imaginas escenarios, creas posibilidades, anticipas problemas que aún no han sucedido, y sin darte cuenta, alimentas aquello que te desgasta por dentro. La ansiedad es un ciclo. Cuanto más piensas, más sientes, y cuanto más sientes, más piensas. Y eso se repite hasta que te sientes atrapado dentro de tu propia mente. Pero la Biblia no ignora este proceso, lo confronta de manera directa y práctica. Cuando miras Filipenses capítulo 4, necesitas entender quién está hablando. El apóstol Pablo. No está en un lugar cómodo, no está viviendo una etapa tranquila, está en prisión, sin control sobre el futuro, sin garantía de libertad, sin saber si va a vivir o morir. Si alguien tenía motivos para estar ansioso, era él. Y aún así escribe: no se inquieten por nada. Eso parece imposible al principio, pero solo hasta que entiendes lo que Pablo comprendió. La paz no viene de circunstancias favorables, viene de una conexión profunda con Dios. Y por eso Él no solo da un mandamiento, revela un camino. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: por nada estén afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Aquí hay algo poderoso. Pablo no dice: deja de sentir ansiedad. No te dice que ignores lo que está pasando. Él muestra una sustitución. Lo que antes era preocupación, ahora se convierte en oración. Lo que antes era miedo,
ahora se convierte en entrega. No vences la ansiedad luchando contra ella, la vences sustituyéndola, porque mientras sigues atrapado en tu propia mente, la ansiedad crece, pero cuando empiezas a hablar con Dios, algo empieza a cambiar dentro de ti, y hay un detalle en este versículo que transforma completamente esta práctica: el poder oculto de la gratitud. Con acción de gracias, gratitud antes de la respuesta. Esto rompe la lógica humana, porque normalmente agradeces después de que todo se resuelve, pero aquí agradeces antes, y eso cambia completamente tu enfoque. La ansiedad te lleva hacia lo que puede salir mal, la gratitud te lleva hacia lo que Dios ya ha hecho. Cuando agradeces, recuerdas momentos en los que Dios te sostuvo, te das cuenta de que no estás solo, reconoces que, aun sin ver todo, Dios sigue en control, y poco a poco, tu interior empieza a calmarse. La gratitud interrumpe el pánico, y cuando eso sucede, algo sobrenatural empieza a manifestarse. Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice: «Y la paz de Dios guardará sus corazones y sus mentes». La palabra guardará tiene una imagen fuerte. Es como un soldado vigilando la entrada de una ciudad. La paz de Dios empieza a proteger tu mente. No solo te calma, filtra lo que entra. Los pensamientos de miedo llegan, pero no dominan. Los pensamientos de desesperación aparecen, pero no te controlan. Y lo más impresionante es esto: esa paz no depende de entenderlo todo. Sobrepasa el entendimiento. Es decir, puede que la situación aún no haya cambiado, pero algo dentro de ti cambió. Sigues enfrentando desafíos, pero ya no estás siendo dominado por ellos, y eso abre espacio para algo esencial que Pablo enseña a continuación. Todo lo que es verdadero, piensen en estas cosas. Esto es extremadamente práctico, porque tus pensamientos moldean tu experiencia. Si alimentas el miedo crece. Si alimentas la preocupación, la ansiedad se fortalece. Pero si comienzas a dirigir tus pensamientos, tu mente empieza a alinearse con la verdad. Piénsalo como un jardín. Tu mente es un jardín, y todo lo que riegas, crece. Si riegas inseguridad, se expande. Pero si riegas la verdad de Dios, algo diferente comienza a florecer. Esto no es negar la realidad, es elegir en qué realidad vas a permanecer. Y esa decisión te lleva a una de las enseñanzas más profundas de este capítulo. Pablo dice: «He aprendido a estar contento en toda y cualquier situación». Esa palabra lo cambia todo. Aprendido. El contentamiento no es automático, se desarrolla, se construye con el tiempo, y entonces Pablo revela: «Todo lo puedo en aquel que me fortalece». Este versículo no está hablando de conquistar todo. Está hablando de soportar todo, de permanecer firme, incluso cuando la situación no cambia. La ansiedad insiste en decir: «No vas a poder». Pero Dios responde con una verdad mayor: «Conmigo puedes». No porque seas fuerte, sino porque Él te sostiene. Y aquí ocurre el gran cambio. La verdad que libera. La ansiedad no desaparece cuando controlas todo. Pierde fuerza cuando lo entregas todo. Mientras intentas controlar cada detalle, te sobrecargas. Pero cuando entregas, encuentras descanso. La cura bíblica para la ansiedad no está en el control. Está en la confianza. No está en prever el futuro. Está en confiar en quien ya está en él. Y esto necesita salir de la teoría y entrar en la práctica. Pero ¿cómo vivir esto en la práctica? Cuando la ansiedad venga y va a venir, puedes elegir no entrar en el mismo ciclo de siempre. Puedes detenerte, respirar y hacer algo diferente. Puedes orar, de manera sincera, sin máscaras. Puedes agradecer, incluso sin respuestas inmediatas. Puedes entregar aquello que está fuera de tu control. Puedes vigilar los pensamientos que permites permanecer, y cuando haces esto de forma constante, algo empieza a cambiar, no solo a tu alrededor, sino dentro de ti. Y tal vez en este momento todavía estés en lucha, pero recuerda, no estás solo. Tal vez tu mente todavía esté acelerada, tal vez tu corazón todavía esté inquieto, pero eso no significa que Dios se haya alejado. Él sigue presente, Él sigue cerca. La paz que estás buscando no está lejos, está disponible ahora.